hace 29 años en Monterrey, California, se realiza la primera conferencia TED, Tecnología, Entretenimiento, Diseño, bajo un concepto elitista y muy cerrado. Los que están en el edge, en el límite, en la franja más innovadora de su entorno tecnológico, científico, son los años del inicio de Silicon Valley, toda esa cultura, se reúnen ahí en el Acuario de Monterrey para explicar sus ideas más innovadoras. Es muy difícil entrar, es carísimo participar, hay una lista de espera y se crea un ambiente de misterio alrededor de esa conferencia. Y el fenómeno va creciendo hasta que un nuevo gestor, digamos, de la fundación decide una política opuesta, que la conferencia sigue siendo elitista, pero luego que todo el contenido que se presenta ahí pueda ser gratis y abierto al público. Y hace 8 años se crea una página en internet, se llama TED.com, donde los vídeos de todas esas conferencias están a disposición del mundo entero. Desde entonces hay 1.500 vídeos en este repositorio a disposición del mundo que se han descargado más de 1.000 millones de veces para visionarlos en un montón de contextos educativos, universidades, escuelas de debate, condominios, amigos que se reúnen en una pausa de la comida o en salones de casa. Y como eso ha sucedido de una forma espontánea, que personas, amigos, se viesen en el salón de su casa, proyectasen 1 o 2 vídeos TED para luego ponerse a discutir si estaban de acuerdo o no con lo que habían visto, TED se ha inventado esta licencia que se llama TEDx Salón, en nuestro caso TEDx Madrid Salón, que precisamente reproduce eso. Cuando un grupo de personas se reúnen físicamente en un lugar para cuestionar, para debatir y para discutir unas ideas. Porque estos vídeos no son para estar de acuerdo, siempre lo digo, hoy lo vuelvo a decir. Si habéis venido, ya me lo habéis oído decir muchas veces, estos vídeos no son para estar de acuerdo, son para cuestionar. Y hoy vamos a hacer una cosa bastante nueva, que es meternos en una materia científica un poco específica, que es la teoría de cuerdas. Es la primera vez que digamos que proyectamos delante de un público generalista, porque en esta casa viene todo el mundo y eso es lo bonito, un tema especial. Entonces voy a presentar el vídeo, voy a presentar el moderador, porque sabéis que aquí no hay ponencia, los únicos que hablan sois vosotros, y la idea es tener un debate después de este vídeo, pero hemos traído un moderador que nos ayude a aprovecharlo. Entonces el vídeo primero. ¿Es este universo el único universo? Eso es lo que vamos a hablar hoy, defendiendo por parte de este ponente la hipótesis de que haya otros universos además del nuestro, y él en esta ponencia de 18 minutos intentará demostrarlo. Brian Greene, un científico, gran divulgador de la teoría de cuerdas, un profesor en Columbia de física, un clásico niño prodigio que a los 5 años ya hacía multiplicaciones de 20 cifras, que a los 12 años ya recibía clases universitarias. Ha escrito un libro en el 99 que fue un gran éxito, que se llamaba The Elegant Universe, que precisamente hacía un recorrido de teorías de explicación del universo para llegar a la teoría de cuerdas, que era lo que él, digamos, defendía y que era el centro del libro que existe en castellano, por cierto, El universo elegante. Y un tipo interesante que aparece como sí mismo en la serie televisiva de Big Bang Theory, si alguno de vosotros la sigue, presentando su último libro, que es The Hidden Universe o The Hidden Reality. Un momento. The Hidden Reality, que va de lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver el vídeo de este señor que explica la teoría de cuerdas, sus últimos descubrimientos. Vamos a ver un minuto de entrevista que le hace Chris Henderson, el curator de TED, sobre algunas cosas que él ha dicho, y luego, lujo de la tarde, le damos la palabra a Luis Cuesta, responsable científico de telescopios robóticos del CSIC, un divulgador científico de lo más apasionante. Sabéis que organizó una retransmisión de la llegada del Curiosity a Marte la madrugada del 6 de agosto en el CSIC, con un increíble número de personas, a pesar de que era agosto, que era la noche profunda. Y entonces, pues la palabra va a vosotros, a un micrófono que gira por el público, y Luis nos ayuda a llenar los espacios vacíos. Entonces, vamos con el vídeo. Brian Greene, ¿es este universo el único universo? Y con la password, este público seguro que ya lo ha entendido perfectamente. ¿Has visto ese vídeo?
few months ago, the Nobel Prize in Physics was awarded to two teams of astronomers for a discovery that has been hailed as one of the most important astronomical observations ever. And today, after briefly describing what they found, I'm going to tell you about a highly controversial framework for explaining their discovery, namely the possibility that way beyond the Earth, the Milky Way, and other distant galaxies, we may find that our universe is not the only universe, but is instead part of a vast complex of universes that we call the multiverse. Now, the idea of a multiverse is a strange one. I mean, most of us were raised to believe that the word universe means everything. And I say most of us with forethought, as my 4-year-old daughter has heard me speak of these ideas since she was born. And last year, I was holding her and I said, "Sophia, I love you more than anything in the universe." And she turned to me and said, "Daddy, universe or multiverse?" But barring such an anomalous upbringing, it is strange to imagine other realms separate from ours, most with fundamentally different features, that would rightly be called universes of their own. And yet, speculative though the idea surely is, I aim to convince you that there's reason for taking it seriously, as it just might be right. I'm going to tell the story of the multiverse in 3 parts. In part 1, I'm going to describe those Nobel Prize winning results and highlight a profound mystery which those results revealed. In part 2, I'll offer a solution to that mystery. It's based on an approach called string theory, and that's where the idea of the multiverse will come into the story. Finally, in part 3, I'm going to describe a cosmological theory called inflation, which will pull all the pieces of the story together. Okay, part 1 starts back in 1929 when the great astronomer Edwin Hubble realized that the distant galaxies were all rushing away from us, establishing that space itself is stretching, it's expanding. Now, this was revolutionary. The prevailing wisdom was that on the largest of scales, the universe was static. But even so, there was one thing that everyone was certain of. The expansion must be slowing down. That is, much as the gravitational pull of the Earth slows the ascent of an apple tossed upward, the gravitational pull of each galaxy on every other must be slowing the expansion of space. Now let's fast forward to the 1990s, when those two teams of astronomers I mentioned at the outset were inspired by this reasoning to measure the rate at which the expansion has been slowing. And they did this by painstaking observations of numerous distant galaxies, allowing them to chart how the expansion rate has changed over time. Here's the surprise. They found that the expansion is not slowing down. Instead, they found that it's speeding up, going faster and faster. That's like tossing an apple upward and it goes up faster and faster. Now, if you saw an apple do that, you'd want to know why. What's pushing on it? Similarly, the astronomers' results are surely well deserving of the Nobel Prize, but they raised an analogous question. What force is driving all galaxies to rush away from every other at an ever-quickening speed? Well, the most promising answer comes from an old idea of Einstein's. You see, we are all used to gravity being a force that does one thing: pulls objects together. But in Einstein's theory of gravity, his general theory of relativity, gravity can also push things apart. How? Well, according to Einstein's math, if space is uniformly filled with an invisible energy, sort of like a uniform invisible mist, then the gravity generated by that mist would be repulsive. Repulsive gravity, which is just what we need to explain the observations, because the repulsive gravity of an invisible energy in space, we now call it dark energy, but I've made it smoky white here so you can see it. Its repulsive gravity would cause each galaxy to push against every other, driving the expansion to speed up, not slow down. And this explanation represents great progress. But I promised you a mystery here in part 1. Here it is. When the astronomers worked out how much of this dark energy must be infusing space to account for the cosmic speed up,
Look at what they found. This number is small. Expressed in the relevant units, it is spectacularly small. And the mystery is to explain this peculiar number. We want this number to emerge from the laws of physics, but so far no one has found a way to do that. Now, you might wonder, should you care? Maybe explaining this number is just a technical issue, a technical detail of interest to experts, but of no relevance to anybody else. Well, it surely is a technical detail, but some details really matter. Some details provide windows into uncharted realms of reality, and this peculiar number may be doing just that, as the only approach that so far made headway to explain it invokes the possibility of other universes, an idea that naturally emerges from string theory, which takes me to part 2, string theory. So hold the mystery of the dark energy in the back of your mind as I now go on to tell you 3 key things about string theory. First off, what is it? Well, it's an approach to realize Einstein's dream of a unified theory of physics, a single overarching framework that would be able to describe all the forces at work in the universe. And the central idea of string theory is quite straightforward. It says that if you examine any piece of matter ever more finely, at first you'll find molecules, and then you'll find atoms and subatomic particles. But the theory says that if you could probe smaller, much smaller than we can with existing technology, you'd find something else inside these particles. A little tiny vibrating filament of energy, a little tiny vibrating string. And just like the strings on a violin, they can vibrate in different patterns, producing different musical notes. These little fundamental strings, when they vibrate in different patterns, they produce different kinds of particles. So electrons, quarks, neutrinos, photons, all other particles would be united into a single framework, as they would all arise from vibrating strings. It's a compelling picture, a kind of cosmic symphony where all the richness that we see in the world around us emerges from the music that these little tiny strings can play. But there's a cost to this elegant unification, because years of research have shown that the math of string theory doesn't quite work. It has internal inconsistencies unless we allow for something wholly unfamiliar: extra dimensions of space. That is, we all know about the usual 3 dimensions of space, and you can think about those as height, width, and depth. But string theory says that on fantastically small scales, there are additional dimensions crumpled to a tiny size, so small that we have not detected them. But even though the dimensions are hidden, they would have an impact on things that we can observe, because the shape of the extra dimensions constrains how the strings can vibrate. And in string theory, vibration determines everything. So particle masses, the strengths of forces, and most importantly, the amount of dark energy would be determined by the shape of the extra dimensions. So if we knew the shape of the extra dimensions, we should be able to calculate these features, calculate the amount of dark energy. The challenge is, we don't know the shape of the extra dimensions. All we have is a list of candidate shapes allowed by the math. Now, when these ideas were first developed, there were only about 5 different candidate shapes, so you could imagine analyzing them one by one to determine if any yield the physical features we observe. But over time, the list grew as researchers found other candidate shapes. From 5, the number grew into the hundreds and then the thousands. A large but still manageable collection to analyze, since after all, graduate students need something to do. But then the list continued to grow into the millions and the billions, until today, the list of candidate shapes has soared to about 10 to the 500. So, what to do? Well, some researchers lost heart, concluding that with so many candidate shapes for the extra dimensions, each giving rise to different physical features, string theory would never make definitive testable predictions. But others turn this issue on its head, taking us to the possibility
of a multiverse. Here's the idea. Maybe each of these shapes is on an equal footing with every other. Each is as real as every other in the sense that there are many universes, each with a different shape for the extra dimensions. And this radical proposal has a profound impact on this mystery, the amount of dark energy revealed by the Nobel Prize winning results, because you see, if there are other universes, and if those universes each have, say, a different shape for the extra dimensions, then the physical features of each universe will be different, and in particular, the amount of dark energy in each universe will be different, which means that the mystery of explaining the amount of dark energy we've now measured would take on a wholly different character. In this context, the laws of physics can't explain one number for the dark energy because there isn't just one number. There are many numbers, which means we have been asking the wrong question. Instead, the right question to ask is, why do we humans find ourselves in a universe with the particular amount of dark energy we've measured instead of any of the other possibilities that are out there? And that's a question on which we can make headway, because those universes that have much more dark energy than ours, whenever matter tries to clump into galaxies, the repulsive push of the dark energy is so strong that it blows the clump apart and galaxies don't form. And in those universes that have much less dark energy, well, they collapse back on themselves so quickly that again, galaxies don't form. And without galaxies, there are no stars, no planets, and no chance for our form of life to exist in those other universes. So we find ourselves in a universe with the particular amount of dark energy we've measured simply because our universe has conditions hospitable to our form of life. And that would be that. Mystery solved, multiverse found. Now, some find this explanation unsatisfying. We're used to physics giving us definitive explanations for the features we observe. But the point is, if the feature you're observing can and does take on a wide variety of different values across the wider landscape of reality, then seeking one explanation for a particular value is simply misguided. An early example comes from the great astronomer Johannes Kepler, who was obsessed with understanding a different number, why the sun is 93 million miles away from the Earth. And he worked for decades trying to explain this number, but he never succeeded, and we know why. Kepler was asking the wrong question. We now know that there are many planets at a wide variety of different distances from their host stars, so hoping that the laws of physics will explain one particular number, 93 million miles, well, that is simply wrong-headed. Instead, the right question to ask is, why do we humans find ourselves on a planet at this particular distance instead of any of the other possibilities? And again, that's a question we can answer. Those planets which are much closer to a star like the sun would be so hot that our form of life wouldn't exist. And those planets that are much farther away from the star, well, they're so cold that again, our form of life would not take hold. So we find ourselves on a planet at this particular distance simply because it yields conditions vital to our form of life. And when it comes to planets and their distances, this clearly is the right kind of reasoning. The point is, when it comes to universes and the dark energy that they contain, it may also be the right kind of reasoning. One key difference, of course, is we know that there are other planets out there, but so far I've only speculated on the possibility that there might be other universes. So to pull it all together, we need a mechanism that can actually generate other universes. And that takes me to my final part 3, because such a mechanism has been found by cosmologists trying to understand the Big Bang. You see, when we speak of the Big Bang, we often have an image of a kind of cosmic explosion that created our universe and set space rushing outward. But there's a little secret. The Big Bang leaves out something pretty important. The bang. It tells us how the universe evolved after the bang, but gives us no insight into what would have powered the bang itself.
And this gap was finally filled by an enhanced version of the Big Bang Theory. It's called inflationary cosmology, which identified a particular kind of fuel that would naturally generate an outward rush of space. The fuel is based on something called a quantum field, but the only detail that matters for us is that this fuel proves to be so efficient that it's virtually impossible to use it all up, which means in the inflationary theory, the Big Bang giving rise to our universe is likely not a one-time event. Instead, the fuel not only generates our Big Bang, but it would also generate countless other Big Bangs, each giving rise to its own separate universe, with our universe becoming but one bubble in a grand cosmic bubble bath of universes. And now, if we meld this with string theory, here's the picture we're led to. Each of these universes has extra dimensions. The extra dimensions take on a wide variety of different shapes. The different shapes yield different physical features. And we find ourselves in one universe instead of another simply because it's only in our universe that the physical features, like the amount of dark energy, are right for our form of life to take hold. And this is the compelling but highly controversial picture of the wider cosmos that cutting-edge observation and theory has now led us to seriously consider. One big remaining question, of course, is, could we ever confirm the existence of other universes? Well, let me describe one way that might one day happen. The inflationary theory already has strong observational support because the theory predicts that the Big Bang would have been so intense that as space rapidly expanded, tiny quantum jitters from the micro world would have been stretched out to the macro world, yielding a distinctive fingerprint, a pattern of slightly hotter spots and slightly colder spots across space, which powerful telescopes have now observed. Going further, if there are other universes, the theory predicts that every so often, those universes can collide. And if our universe got hit by another, that collision would generate an additional subtle pattern of temperature variations across space that we might one day be able to detect. And so exotic as this picture is, it may one day be grounded in observations establishing the existence of other universes. I'll conclude with a striking implication of all these ideas for the very far future. You see, we learned that our universe is not static, that space is expanding, that expansion is speeding up, and that there might be other universes, all by carefully examining faint pinpoints of starlight coming to us from distant galaxies. But because the expansion is speeding up, in the very far future, those galaxies will rush away so far and so fast that we won't be able to see them, not because of technological limitations, but because of the laws of physics. The light those galaxies emit, even traveling at the fastest speed, the speed of light, will not be able to overcome the ever-widening gulf between us. So astronomers in the far future, looking out into deep space, will see nothing but an endless stretch of static, inky, black stillness. And they will conclude that the universe is static and unchanging and populated by a single central oasis of matter that they inhabit, a picture of the cosmos that we definitively know to be wrong. Now, maybe those future astronomers will have records handed down from an earlier era, like ours, attesting to an expanding cosmos teeming with galaxies. But would those future astronomers believe such ancient knowledge? Or would they believe in the black, static, empty universe that their own state-of-the-art observations reveal? I suspect the latter, which means that we are living through a remarkably privileged era when certain deep truths about the cosmos are still within reach of the human spirit of exploration. It appears that it may not always be that way, because today's astronomers, by turning powerful telescopes to the sky, have captured a handful of starkly informative photons, a kind of cosmic telegram, billions of years in transit, and the message echoing across the ages is clear. Sometimes
Nature guards her secrets with the unbreakable grip of physical law. Sometimes, the true nature of reality beckons from just beyond the horizon. Thank you very much. Brian, thank you. The range of ideas you've just spoken about are dizzying, exhilarating, incredible. How do you think of where cosmology is now in a sort of historical side? Are we in the middle of something unusual historically, in your opinion? Well, it's hard to say. When we learn that astronomers of the far future may not have enough information to figure things out, the natural question is, maybe we're already in that position, and certain deep critical features of the universe already have escaped our ability to understand because of how cosmology evolves. So from that perspective, maybe we will always be asking questions and never be able to fully answer them. On the other hand, we now can understand how old the universe is. We can understand how to understand the data from the microwave background radiation that was set down 13.72 billion years ago, and yet we can do calculations today to predict how it will look, and it matches. Holy cow, that's just amazing. So on the one hand, it's just incredible where we've gotten, but who knows what sort of blocks we may find in the future. You're going to be around for the next few days. Maybe some of these conversations can continue. Thank you. My pleasure. So Thank much. you. Thank you, Brian. Bueno, un ligero en nuestras mentes. Bueno, era Brian Greene, para quien ha entrado tarde, que explica sobre la teoría de cuerdas, inaugurando el TED del 2012, y ahora sube al escenario a moderar a alguien que sí lanza su telescopio electrónico hacia el cielo. Hay unos micrófonos en la sala para poder dar la palabra al público. ¿Dónde están? ¿Dónde están los micrófonos? Un momento. ¿Dónde? Ahí está. ¿Quién va a llevarlo? ¿Nadie lo va a llevar? ¿Un voluntario para llevar el micrófono? ¿Quieres hacerlo, Javi? Este caballero que dice TEDx Madrid, porque no lo dejamos nada al caso, va a llevar el micrófono. Luis Cuesta, del CSIC, que nos da una mano para llevar este debate, pero la palabra es vuestra, no es una reunión académica, es una reunión abierta, todo el mundo puede decir lo que quiere. Buenas tardes. Muchas gracias, Antonella, por tu presentación. Con alguien como tú para hablar conmigo ya está claro que no necesito abuela que hable bien de mí. Bueno, si habéis venido alguna vez a TEDx sabréis que los protagonistas de esto sois vosotros. Yo aquí solamente estoy para moderar. Yo desde luego no soy el más experto. Seguro que en la sala hay muchos más expertos que yo sobre el tema. Entonces, la idea es que vosotros preguntéis y que establezcáis un debate entre vosotros. Entonces, pues se abre la palabra, se abre el turno de palabra. ¿Quién quiere preguntar? O comentar. O comentar, simplemente. O cuestionar, o criticar. Es un debate completamente abierto, es decir, la cuestión, y está muy bien que, por lo visto, esta es la primera vez que nos metemos, que el TEDx se mete en un tema científico, y me han utilizado a mí como conejillo de Indias para hacer esto. Es que no sé cómo me dejo. Me gusta que la ciencia se meta, o sea, que TEDx se meta en un tema científico, porque la ciencia es básicamente eso, es preguntar. Hay que cuestionar absolutamente todo. En ciencia no podemos plantear nada como absoluto, nada como establecido, porque entonces nos equivocamos. Brian Greene lo dice en un momento. Tenemos que cuestionar absolutamente todo y no tenemos que creernos las cosas solamente porque nos las digan. Hay que comprobarlas. Yo vengo ahora de Valencia, estaba ahí con unos chavales enseñándoles experimentos de astrobiología. He insistido muchísimo. Me decían, no, pues que la astrobiología es esto, la ciencia es esto. ¿Y por qué? Es tu intuición. Les he preguntado, ¿estamos solos en el universo? Y dice, sí, por supuesto, hay muchos más pobladores del universo, hay mucha más vida en el universo. Digo, ¿y por qué? ¿Lo has podido comprobar? ¿O es tu intuición? Mientras no lo puedas comprobar, no lo afirmes. La ciencia es fundamental que sea así. Así que tenéis que preguntar, muchísimo. Venga. Sin miedo. Oh, bien. Sí.
¿tienes alguna idea de qué puede haber en los demás universos, si es que los hay? ¿Tu nombre es solo así para que luego nos podamos Gonzalo. hablar el uno al otro? Gonzalo. Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que ¿Tienes no. alguna idea de qué puede haber en los demás universos? Bueno, lo primero, no soy un gran experto en este tema, pero no tengo ni idea. No, y creo que además tampoco podemos saberlo. La cuestión es, nosotros conocemos nuestro universo y conocemos que las leyes de la física se cumplen en todos los lugares de este universo que tenemos, del nuestro. Lo que no sabemos es si las leyes de la física son exactamente iguales en los otros universos. Entonces, no sabemos muy bien cómo pueden ser. Lo que está claro es que los otros universos tienen una forma diferente de esas otras dimensiones que no somos capaces de percibir. Nosotros somos capaces de percibir 4, básicamente, las 3 espaciales y el tiempo, de una manera que se nos escapa, pero bueno, el tiempo siempre va más deprisa que nosotros. Las otras dimensiones, las otras 6 dimensiones, más o menos se plantean que hay otras 6 dimensiones, no somos capaces de verlas. Entonces, no tenemos muy claro. Lo que está claro es que la energía oscura esa que acelera o decelera el universo es diferente, tiene valores diferentes, y eso es lo que hace que las características del universo sean diferentes, pero no tenemos, vamos, yo no tengo ni idea de cómo pueden ser. Veis que no soy el experto. Entiendo que los expertos están ahí, así que venga, que hablen. Hola, yo me llamo Andrea y mi pregunta es, el otro día vi un documental en el Discovery Channel que justamente hablaba de la teoría de cuerdas y decía que una posibilidad era de que hubiera 9 dimensiones. Aquí en el vídeo se ha dicho que verdaderamente no se sabe cuántas dimensiones hay. Entonces, ¿cómo pueden los científicos afirmar X dimensiones y otros decir que no hay tanta idea de ello? Pues porque los científicos no nos ponemos de acuerdo. Es que es básico, porque además cada científico tiene su hipótesis y pretende demostrar esa hipótesis. Y dependiendo de cómo interpretes las ecuaciones con las que se representa el universo, pues te dan unos resultados o te dan otros. Y hay tan pequeña variación entre unas y otras que da la posibilidad de multitud de posibilidades. Entonces, está desde las 6 hasta las 9 dimensiones adicionales, pero no todo el mundo está de acuerdo. Yo, por ejemplo, no termino de creerme completamente la teoría del Big Bang. Yo soy muy poco ortodoxo, entonces no estoy completamente de acuerdo con todo. Y hay un montón de científicos que tampoco están completamente de acuerdo con todo. Entonces, por eso hay mucho debate. Y es fundamental que en la ciencia haya debate. No nos podemos creer todo, como os decía antes. Lamento no responderte, pero es que es así, no está muy claro. De todas maneras, si hay alguien en la sala que lo sepa, que lo cuente, que lo conteste, por favor. Sí, en el vídeo se planteaba todo esto de la teoría de cuerdas como una forma para unificar las 4 fuerzas fundamentales, ¿no?, que se describen en la física. Yo, después de toda esta exposición, no he conseguido enterarme de en qué sentido afecta el que en vez de haber partículas o quarks o lo que sea, haya cuerdas para explicar esas fuerzas. O sea, esas cuerdas, ¿cómo hacen para producir esas fuerzas? Vale. La cuestión es que todo esto de la unificación fue una idea de Einstein en su momento. Einstein yo creo que era demasiado conservador. Entonces, él pretendía encontrar una ecuación, llamémoslo de esta manera, una ecuación para unificar todas las fuerzas en el universo. Se conocía la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil, que son interacciones entre partículas. Entonces, poco a poco se han ido unificando. Y él planteó esta cuestión. Se quedó más o menos unificando todas menos la gravedad, era la que se le salía fuera. Entonces, todas estas cuestiones de las cuerdas plantean y persiguen esa unificación. Entonces, parece ser que todas las fuerzas realmente se unifican cuando se alcanzan energías muy, muy, muy elevadas. Las energías que se alcanzaron en los primeros 10 elevado a menos 43 segundos después del Big Bang. Es hasta donde podemos llegar, 10 elevado a menos 43 segundos prácticamente es lo que alcanzamos. Ahí todas las fuerzas eran exactamente lo mismo, se comportaban de la misma manera. En cuanto empezaron a bajar las energías, cada una adoptó una forma diferente. La teoría de cuerdas lo que encuentra, lo que persigue, lo que intenta expresar es esa unificación, una manera de encontrar esa unificación cuando vamos a energías muy, muy, muy elevadas.
con las energías que tenemos ahora, pues vemos partículas elementales. Vemos los átomos y dentro de los átomos vemos electrones y vemos protones y neutrones. Si avanzamos mucho más con grandes colisionadores, somos capaces de ver los componentes de los protones y los neutrones, los quarks. Si avanzamos mucho más, encontramos otras partículas y ya si avanzamos muchísimo, muchísimo más, llegamos a estas cuerdas. Intentar encontrar una unificación. Y las cuerdas, parece que cada una de las cuerdas, dependiendo de cómo vibre o en la tonalidad que vibre, así, en palabras que podamos entender todos, dependiendo de cómo vibre, se expresa con una partícula diferente, da lugar a una partícula diferente. Y hay una especie de supercuerda grande que las abarca todas y que de alguna manera ocupa el universo. No, pero la pregunta era que cómo se entera una cuerda de que hay otra más allá para atraerla o repelerla o lo que sea. Pues ahí está lo de la supercuerda, que es la cuerda grande que unifica todas las cuerdas. Complejo de entender, ¿eh? Que no te creas que yo me entero de todo. Bien, hay buen debate, preguntas, así me gusta. Hay más preguntas interesantes. No hay preguntas tontas, hay respuestas estúpidas, como mucho. Bueno, planteando que esta teoría de multiverso sea real, que eso también uno se lo puede cuestionar, todo ese cúmulo de universos estarían contenidos dentro de otra cosa o ¿dónde estarían? Me estáis complicando la vida, ¿eh? Por favor, alguien del público que responda. Venga. Sí. Sí, venga, alguien que responde. Perfecto. Gracias por la ayuda. Hola, yo me llamo Charo y he hecho hace poco una tesina que va un poco de este rollo. Entonces, la idea más fácil que yo cogí... Charo es astrofísica. En su momento, sí. Y me he hecho un máster de física teórica y me he tragado todo ese rollo que es terrible y muy interesante. ¿Por qué no subes aquí? No. Yo venga, aquí, sí, no, sube aquí y me acompañas. Yo aquí, porque hay que hacer un debate, entonces yo vale. aquí... Sí. Claro, que estás así, rollo pregunta-respuesta, tiene que ser un poco aquí con todos, ¿no? Vale. Entonces, una de las maneras que tiene inflación de producirse, tú te puedes imaginar el universo al principio que es muy pequeño. Entonces, en un trocito de este universo pequeño, de repente, de manera espontánea, se dan unas condiciones, que es esta cosa que decía de que la gravedad sea repelente. Entonces, en este pequeño trocito, de manera espontánea y con una probabilidad muy pequeña, pero puede ocurrir, que ese pedazo empieza a expandirse de manera muy rápida, que es lo que se llama inflación. Entonces, este proceso que es puramente estadístico, una vez que el primer pequeño pedazo se ha hinchado lo suficientemente grande, otra vez uno de esos pedazos puede volver a tener las condiciones de inflación, estadísticamente hablando. Entonces, ese pedazo comienza otra vez a expandirse. Y cada uno de estos pedazos va produciendo un universo. Es como una burbuja que genera otra burbuja, que genera otra burbuja, que genera otra burbuja. Esa es una de las maneras que piensan, ¿no? No. Una dentro de la otra, no, se desacoplan. Es una burbuja que se genera en... Son como burbujas paralelas, ¿no? No, tienes una burbuja y de ahí se te sale otra burbuja que se desacopla de la primera, crece, a esta le sale otra verruga que se desacopla y crece, a esta le sale otra verruga pero se desacopla en cada una. No están dentro una de la otra. Pero están en contacto, o sea, eso que había dicho al principio de que se puede, lo de las colisiones. Lo de las colisiones, Eso te pasa por intervenir. Qué interesante la pregunta. Si puede haber o no colisiones es una pregunta que está abierta. Y hay un artículo que no se tiene claro, no es... No, pero hay un artículo que se sacaron hace poco que no sé, me he pensado antes que cuándo era esta charla. Esta es 2012. En febrero de 2012. Pero había un artículo que salió, no me acuerdo exactamente dónde, de alguien que había dicho que habían encontrado colisiones entre esto. Es como la prueba de inflexión ha salido, ¿no? Pero los datos, o sea, hay mucha gente que se lo está tirando abajo porque son los primeros que lo dicen y si miras la estadística parece que la cosa no te la puedes tomar como muy en serio, ¿no? Entonces, si puede haber colisiones o no, es un problema abierto. Hay gente que dice que sí puede haber, pero te lo puedes imaginar de la siguiente manera. Que
que has organizado esto. Venga, lánzate. Yo es como me lo imagino, ¿eh? Vamos, que esto lo digo yo y nadie más, pero da igual. Pero necesito las manos. Necesito un micrófono. Gracias. Entonces, yo te contaba antes lo de las verrugas, ¿no? Esta es una manera, pero hay otra manera que me sirve más para ejemplificar. Una se llama chaotic inflation, la que yo te decía al principio, y otra que se llama new inflation, que es la que te voy a contar ahora. Entonces, en la primera tienes una burbuja. Bueno, tienes... Un momento. No lo sé. Yo quiero que me vean, yo quiero que me entiendan. Sube aquí y lo cuentas aquí, venga. Y así te ven todos. Venga, Charo. Bueno, no me creáis nada esto, que me he hecho una tesina nada más, que si me ve un compañero mío ahora me llena de tomates. Cabrón. Venga, sube aquí. Tú, por ejemplo. ¿No? Tú eres de los nuestros. Tú eres de condensada. Bueno, no me creáis, Venga, tú de Sí, pero necesito las manos. Venga, yo te sujeto el micrófono. Bueno, entonces, el universo cuando empieza es muy pequeño, 10 a la menos 24 centímetros. No, más pequeño, ¿no? Bueno, pues... Hasta ahí podemos llegar, Es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, ¿no? Muy pequeño y lo podemos pensar homogéneo. Porque como es tan pequeño dices, ¿qué va a variar ahí? Si no hay tiempo para que se perturbe nada, ¿no? Sí, es como todos los astrofísicos. Decíamos, vamos a hacer algo. Vamos a estudiar una vaca. Apliquemos simetría esférica. Simetría esférica a la vaca. Pues aquí lo mismo. Entonces, lo tiene muy pequeño, ¿no? Lo tiene muy pequeñito y 10 a la menos 24 centímetros es una cosa bastante homogénea. Bueno, pero tenemos que permitir que haya perturbaciones. Porque en ese pedazo pequeño de repente hay un trocito más pequeño de todos que de manera espontánea y, ¿sabes? Una fluctuación cuántica. Claro. De manera espontánea de repente adquiere las condiciones que necesitas para que eso se hinche, que es una presión negativa para que te produzca gravedades repulsivas y todo el rollo, ¿no? Entonces, en ese pedazo sale la primera burbuja, ¿dónde estás? Sale la primera burbuja. Y yo antes he dicho que de esta burbuja salía otra y otra y otra. Entonces esa idea no. Borramos y ahora nos sale la primera burbuja que crece muy grande y la otra nos olvidamos de ella. Entonces esta burbuja sigue creciendo inflacionaria. Espera, voy a respirar. Venga, sí, que habla muy rápido. Crece inflacionaria y se tira toda la vida creciendo inflacionaria y lo que ocurre es que en pequeños pedazos, en momentos distintos, esto es como de hecho, inflación es eterna. Una vez que se te han dado estas condiciones, se llama eternal inflation, es un proceso que una vez que empieza no se acaba, ¿no? Entonces, la burbuja sigue creciendo y se te van condensando pequeños universos en pequeñas zonas. De repente hay un pedazo aquí que tiene unas condiciones determinadas para que ¡plum!, se te genere un universo, que sería todo el mogollón que pasa después de toda la formación de galaxias y no sé qué. Entonces aquí se te forma uno. La burbuja sigue expandiéndose. En otro momento, ¡plac!, se forma otro. La burbuja sigue expandiéndose y se van formando universos pequeños, clac, 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 de la primera. Entonces, si tienes un universo que se ha formado aquí y de repente hay una probabilidad de que se te forme otro por aquí debajo, puede haber colisiones entre esos dos. Esa es la única manera que tengo yo de imaginarme la movida. De las colisiones. Y tiene que ser cerca, porque el tema es, claro, el rollo de inflación es que la expansión acelerada es muy rápida. O sea, es una cosa que es como si él y yo estuviéramos alejándonos súper rápido el uno del otro. Y cuando hay una condensación que forma un universo como lo que nosotros conocemos, eso es una cosa que ya no está creciendo inflacionario. Entonces, si él y yo, tú eres un universo y yo soy otro, entonces tú te vas a tomar por culo. Yo me voy. Entonces, sí, pero muy rápido. ¿Pero por qué no te vas tú? Muy rápido. Venga, vale. Y yo de repente me colapso y me convierto en un universo. Entonces, yo como estoy muy lejos no tengo influencia contigo. El espacio entre nosotros se va haciendo cada vez más rápido. Son velocidades supralumínicas a las que nos separamos. Entonces, si se nuclea, si él empieza a nuclearse después, como la burbuja, la separación entre nosotros sigue creciendo muy rápido, no hay manera de que nos colisionemos. Entonces tiene que ser algo que termalice cerca de ti. ¿Hay un micrófono para ella? No, pero al público. No. Al público. Toma, baja el micrófono. Al público. Baja el micrófono.
Muchas Mil gracias, gracias. Charo. Muchas gracias, Charo. No sé quién ha pedido. Bueno, otro ¿Quién ha aplauso para ella, pedido? por favor. Ha sido genial. Antonella, te has equivocado. Era Charo la que tenía que estar aquí. Bueno, seguimos con el debate, con los comentarios. ¿Voluntarios para salir aquí y echarme una mano? Hola. ¿Dónde estás? A ver, es que hay unos focos aquí que me impiden ver. una pregunta como muy sencilla sobre... Ya, como la de antes, ¿verdad? No, como intentando comprender, ¿vale? En el cómo es posible que se esté valorando cómo crece, o sea, cómo verlo como una burbuja, lo que hay más allá de lo que es el universo, lo que sería la matriz de la que nacen los universos, como algo, como un fenómeno físico con 3 dimensiones. Bueno, 3 dimensiones para verlo como burbuja, pero podrían ser otras dimensiones. Quiero decir, eso no está más allá de lo que nosotros concebimos como dimensiones. Es decir, es para intentar separar el concepto de dimensión de universo, que para mí ahora mismo, yo toda la vida he considerado que es lo mismo, después de oír esto me hace pensar, no es lo mismo una dimensión que un universo, con lo cual, al no estar sujeto al concepto de dimensiones, me pregunto si existe la posibilidad de que no es que haya colisión, sino que estén todos conviviendo en diferentes estados como en el mismo punto. Es como cambiar el concepto de dimensión de tal manera que es posible que no es que esté colisionado de vez en cuando, sino que estén todos... Que coexistan. Coexistan, como si fuera una especie de asterisco. Es una posibilidad, claro que sí. Lo que pasa es que el problema es que los científicos somos muy frikis. Básicamente, es eso. Y cuando te planteas el formulismo matemático y aplicas el formulismo matemático a la ciencia, pues te salen cosas disparatadas a veces, como esta. Pero no deja de ser un formulismo que funciona y que se tiene en cuenta y es válido porque hace predicciones. Y son predicciones que se pueden comprobar. Entonces, claro, es como lo de coexistir en varias dimensiones es... Bueno, nosotros percibimos en 3 dimensiones. Imaginemos un ser que solo perciba en 2 dimensiones y que se mueva sobre un plano. Entonces, si nosotros estamos justo en el plano en el que él ve, nos ve. Pero si no salimos y entramos y él dice, ¿y esto qué es? Algo que entra y sale, algo desaparece, un fantasma. Pues no, es que estamos en diferentes dimensiones que él no percibe. Pues podría sucedernos lo mismo. Es una cuestión de ese orden, ¿no? Vale. Existir en diferentes dimensiones. Es una de las posibilidades. Voy a intentar plantearlo de otra manera, ¿vale? Porque a lo mejor no sé si me he expresado bien. Lo que me da la sensación es, yo siempre me intento darle una vuelta, ¿sabes?, al tema de las matemáticas, ¿no? Yo no soy científico ni matemático, pero sí que me he quedado con el concepto de que las matemáticas son un poco la única medida que realmente le puedes aplicar a todo. Es una herramienta. Es una herramienta, la única herramienta que sirve para explicar el universo, la única que nosotros tenemos. No vamos a llegar a tener otra herramienta mejor, ¿no?, que las matemáticas. Entonces, es posible que las propias leyes de la física estén sujetas a las matemáticas, pero más allá, ¿sabes?, del universo haya, no sé cómo decirlo, haya otros valores distintos que no tengan nada que ver. Es decir, como que nosotros, es decir, Las matemáticas y el formulismo matemático no dejan de ser un intento de representar el universo, de representar la naturaleza, una aproximación en todo caso. En las matemáticas existe el infinito como posibilidad. Yo entiendo que en el universo no existe el infinito como posibilidad, no existe nada infinito en el universo. En todo caso ilimitado, pero no infinito. No es exactamente lo mismo. Una superficie esférica es ilimitada, porque no encuentras un fin nunca, pero no es infinita. Para mí en el universo no hay nada infinito, pero las matemáticas sí lo tienen. Entonces, es una herramienta que sirve para representar el universo de una manera aproximada. Es como una asíntota. La asíntota se va acercando al resultado final, al valor final, pero nunca llega. Pues más o menos es algo similar. Vale, pues para terminar, si la matemática es lo que utilizamos en este universo y que hemos podido
la tenemos disponible para entenderlo, os planteáis los científicos que más allá de lo que es el Big Bang, ¿no? En esa bruma que se está ahora estudiando, se plantea de que haya un bloqueo porque utiliza herramientas que no están disponibles para nosotros. Es decir, ¿existe algo más allá? Digo, en el tema de los multiversos que estaba hablando, ¿hay algún vacío lo suficientemente grande como para plantearse que nunca se va a poder atravesar? Es decir, nunca se va a poder, la matemática nunca va a servir y no hay nada más útil para poder penetrar. No decirlo, no creo que podamos decirlo. Que haya algo a donde no podamos llegar. Hay, pues, evidentemente muchas cosas donde no podemos llegar, pero no podemos saberlo de antemano. Entonces, no sabemos si ese formulismo nos va a permitir, si las matemáticas van a tener una limitación a la hora de explicar el universo. Es que era como lo de la cuántica, ¿no? Que de repente se pusieron a estudiar la mecánica cuántica y las cosas estaban en diferentes estados, ¿no? Entonces era como algo que no entendían y como el tema Claro, de lo de la doble rendija. Pero al final eso. es una cuestión de modificar, de cambiar de paradigma, de cambiar la manera de pensar, básicamente. Y entonces, cambiando la manera de pensar, pues la física cuántica fue un cambio brutal en la manera de pensar. La relatividad también fue un cambio brutal, que echó por tierra todo lo que se sabía hasta ese momento en cuanto a ciencia. Vamos, que tiró por tierra casi los pilares de la ciencia. De alguna manera los tiró por tierra. Creo que lo importante es no plantearse límites a la hora de pensar y estar abierto a nuevas posibilidades, pero de pensar, de hacer interpretaciones, eso, no afianzarse en una idea. Claro, pero yo muchas veces cuando pienso en esto, en que nos faltan herramientas, empiezo a pensar que el homeópata tiene razón, ¿sabes? Es que te pones una flor en la cabeza y te curas. ¿Por qué? Pues porque las posibilidades son, o sea, puedes llegar al absurdo y volver por el otro lado y entonces... Vale, pero es el... Ahí hay una pregunta, pero hay una explicación. Pero es el formulismo que tenemos ahora mismo y nos basamos en ese formulismo, simplemente, porque es el que conocemos y es el que nos sirve. Sí, hola. Aquí. Sí, a ver, yo es que soy un poco escéptico con todo este tipo de teorías. Bien. Y sé que ha habido bastante controversia respecto a la teoría de cuerdas, supercuerdas, y yo, bueno, la duda que tengo es si hay experimentos que demuestren estas teorías o simplemente son hipótesis y no hay ningún experimento que diga la teoría de cuerdas es válida, tenemos un experimento que podemos reproducir, que podemos decir esto es correcto. Sí y no. Hay algunas predicciones que funcionan y otras que no. Lo que pasa es que está todo demasiado abierto. ¿Hay algún experto en la sala que le pueda responder, por favor? Es así, es que no está tan claro. Está tan abierto, que no hay una respuesta única. Que hayan confirmado o hayan rechazado estas teorías. No exactamente. Porque es que yo he visto algunos documentales en que también hay una corriente de científicos que ponen en duda incluso la teoría de la inflación, la teoría de la materia oscura, de la energía oscura, claro, etcétera. Claro. Y claro, yo no estoy seguro. Por ejemplo, la cuestión que plantea Brian Greene de que el universo está expandiéndose aceleradamente. Eso está basado en la medida de distancias de las galaxias que están muy lejos, donde se han medido supernovas. Se ha medido esto a partir de unas supernovas, de las supernovas que tienen un decaimiento, y de esa manera pueden saber a qué velocidad van y calcular la distancia. Posiblemente el cálculo de distancia ahí no está bien hecho. Posiblemente, vale. O sea, no lo estoy afirmando, ya, pero posiblemente. O sea, no está ni siquiera está claro que todas estas teorías que nos ha explicado estén demostradas o tengan un fundamento experimental. Si habéis oído claras. alguna vez hablar a un científico, ya. No a mí. Sí, no, ya. Nunca afirmará nada absolutamente. Siempre habla en condicional. Hombre, por ejemplo... Siempre, porque no podemos hablar de otra manera. Claro. Por ejemplo, la teoría de la relatividad se ha demostrado siempre a través de los eclipses, porque miden la luz y ahí se demuestra la teoría. Hay cosas que se pueden demostrar, pero otras no. Entiendo del que todo. estas teorías todavía falta un experimento que pueda decir
efectivamente esto es así y vamos a partir de este experimento para poder seguir teorizando o diciendo o avanzando en estas teorías. Claro, hay muchas cosas que funcionan, hay como decía, pues hay cosas que se pueden predecir, hay cosas que se pueden observar y hay cosas que encajan, hay bastantes cosas que encajan, pero no todo encaja. No, absolutamente todo no encaja. Entonces, por eso hay varias posibilidades y no están completamente demostradas todas. Ahora ahí estaba... Hola, yo soy David. A ver, tengo varias reflexiones sobre lo que hemos visto. Bueno, la primera, un comentario que has hecho de Einstein, de que era conservador. Yo creo que Einstein, lo que busca todos los científicos o físicos, no estar equivocados, es encontrar una fórmula, ecuación que funcione siempre. Eso para mí, más que ser conservador, es ser valiente. Bueno, eso es una pequeña crítica. Me refiero a lo de conservador en el sentido de que se planteaba un universo estático. Bueno, sí, también, quiero decir, no sé, Newton, podemos con el tiempo decir que era conservador, pero ya no lo es, o sea, no lo era en su momento. Pero bueno, era un comentario. A ver, yo sobre lo que he visto, volviendo un poco a lo que hemos visto, y el final, además, sobre que los científicos del futuro no podrían ver lo que nosotros vemos, bueno, mis reflexiones serán los físicos empiristas, porque entiendo que los científicos teóricos cogerán los datos que ya tenemos, una cosa que pongo un poco encima de la mesa. Y me ha gustado mucho una reflexión que han hecho por ahí sobre los universos, digamos, multiuniversos en un mismo espacio. Una variable que no hemos hablado es el tiempo. Sin embargo, la reflexión que hacían hablaban sobre el tiempo. Es decir, el Big Bang sucedió en un momento, no sabemos cuál, momento, ninguno en un momento, y entonces, digamos, el hecho de que se esté expandiendo rápidamente hace que empíricamente dejemos de ver cosas. La cuestión, y lo que yo pienso, y no soy físico teórico, es si la forma de pensar, como decían antes, está basada en 3 dimensiones. Quiere decir, si para entender los multiuniversos estamos solamente mirando en 3 dimensiones y no en otras dimensiones. Es decir, nos estamos limitando a lo que... Es decir, antes hablando de las herramientas matemáticas, que son las más exactas. Yo creo que contamos en base 10 porque tenemos 10 dedos. Si fuésemos los Simpson contaríamos en base 8. Igual, 0, 0, 0, 0, 0, no sería ese, sería otro. Con lo cual yo creo que, bueno, es una reflexión mía, el punto de error es que nos miramos mucho a nuestras referencias y no miramos otras. Entonces, el hecho ya de medir intervienes, con lo cual ya pues es un tema que intervienes en el sistema, con lo cual ya no mides exactamente. La cuestión es si los multiuniversos pueden existir todos en este mismo espacio-tiempo, en distintos, digamos, líneas paralelas de tiempo. Si esa teoría tiene sentido, no tiene sentido, como lo veis, bueno, lo planteo de forma general. ¿Vale? Más que desde el punto de vista de espacio, bueno, el espacio es importante, sino desde el punto de vista de tiempo, que es una variable que todo el mundo le llama la cuarta dimensión, que incluso empíricamente, que nos encanta lo del empirismo, está demostrado, con relojes atómicos, preguntaciones, etc. Pero la cuestión es si no creemos que estamos viviendo demasiado, pensando en 3 dimensiones, demasiado a la hora de tratar de entender un número. A mí lo que me ha más sorprendido de todo esto, que no lo conocía, es que todo este planteamiento vino de un número, ese número no cuadrado. Sí. Con lo cual, bueno, estamos planteando de un número, desde el punto de vista de un número sale de las 3 dimensiones. Sin embargo, luego ya nos empezamos a plantear otras cosas. Entonces, bueno, lo primero, que decir, el tema del tiempo, que cómo casa aquí en todo este multiuniverso. Es decir, ¿puede existir multiuniversos en este mismo instante, en este mismo espacio? Pues la cuestión, la materia al fin y al cabo, estamos en hueca. Hay espacio libre todo lo que queramos. Sí, pueden existir otros multiversos en otras dimensiones, coincidiendo con estas del espacio y del tiempo. Es una concepción compleja. De todas maneras, a ver, dices antropocéntrico, no podemos liberarnos de eso, hemos sido siempre antropocéntricos. Yo que soy astrobiólogo, solo existe una forma de vida. Cuando intentamos buscar vida y respuestas a la vida, tendemos a ser tremendamente antropocéntricos. ¿Por qué? Porque solo tenemos un ejemplo. Y miramos las cosas con nuestros observables, con nuestros ojos, con las herramientas que tenemos. Y solo miden en 3 dimensiones. Tenemos esa limitación. ¿Qué hacemos?
Cuando miramos las galaxias solo vemos fotones. Y de los fotones obtenemos toda la información. Es una pasada, pero solo vemos fotones. Y el problema es que el experimento en astrofísica está allá lejos, pero lejos, lejos, lejos. Y además no lo podemos modificar. Está hecho, está planteado. O sea, no es como el biólogo que llega y introduce unas sustancias y modifica el experimento y hace lo que quiera. Además, me voy a tomar un café y luego continúo. ¿Qué va? En astrofísica eso no sucede. Explota la supernova y si estás en ese momento la ves y si no te la pierdes. Bueno, no. ¿Te la pierdes? No, es que te la pierdes. Ahí está su información. No, es que te la pierdes. ¿Por qué te crees que hay los telescopios estos de los botes y todos estos telescopios que buscan brotes de rayos gamma? Porque son brotes que se producen en un momento y a los pocos segundos y minutos desaparece la parte importante. Entonces son telescopios que se mueven, que recorren todo el cielo, que son capaces de moverse en todo el cielo en pocos segundos. Porque o estás para verlo en pocos segundos o te lo has perdido. Bien, Ese es el problema de la astrofísica. Bueno, o el problema que estamos basando que el tiempo, el T0 es el nuestro, el que estoy midiendo. Puede haber más tiempos. Quiere decir, si yo soy capaz de viajar a un planeta que está a 2000 años luz de la Tierra, vería cómo nace Jesucristo. ¿Está naciendo? Si estoy en ese planeta, está naciendo en ese momento. Si estoy en la Tierra, ya ha nacido. Pues quizá ese concepto es una duda. Esto se me está saliendo de la cabeza un poco. Yo qué sé, pues estoy fatal. La cuestión es que mi opinión de todo esto, podemos viajar, claro, es porque es lo mismo. Estamos pensando en 3 dimensiones. No puedo superar la velocidad de luz. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que quizá hay otra dimensión. Pero no podemos ir a través del tiempo. Ese es el problema. Yo no digo que vayamos a través del tiempo. Yo digo que me sitúo en un planeta a 2000 años luz de aquí. Y tengo la tecnología suficiente para ver la información que está saliendo de la Tierra, que va a venir 2000 años después. ¿La luz? Yo digo que vaya más deprisa. Entonces, yo veo cómo nace Jesucristo. ¿Y cuándo está naciendo? ¿Hace 2000 años? Eso se llegó a nacer. Bueno, Jesucristo o pongamos otro. Eso se llegó a nacer, se llegó a existir. Perdón, hay tiempo para 3 más. 3 más. Ahí tenemos una desde hace tiempo. Eva. Yo creo que en esta charla se plantean 3 cosas muy diferentes. Una es la teoría de cuerdas, otra es los multiversos y otra es la expansión del universo y, y la materia oscura, la aceleración del universo. Creo que la física es una ciencia básicamente fenomenológica. Se miden cosas y a partir de ahí se elaboran teorías que tienen que hacer predicciones. Desde el punto de vista de los físicos, tanto la teoría de los multiversos como la teoría de cuerdas son teorías que cojean porque no hacen predicciones testables. Y desde ese punto de vista creo que se genera mucha controversia dentro de la física, porque los testables no son medibles. O sea, no es lo mismo que la aceleración del universo se mide, medimos supernovas y vemos cómo están ahí y podemos volver a repetir la medida. Eso es la física. Entonces, aquí se plantean 2 teorías que creo que están en la frontera de lo que es un poco metafísica ya. Y por eso tienen muchos detractores y tienen algunos seguidores. Como no sabemos explicar todos los fenómenos todavía, afortunadamente, si no, no tendríamos trabajo, pues tenemos que seguir buscando testables, elaborando nuevas teorías y yo creo que, o sea, que la ciencia no se puede ver como algo oscuro, porque no lo es. Y desde el punto de vista tanto de los multiversos como de la teoría de cuerdas, a veces puede dar esa impresión cuando se explica al público. Y creo que tenemos que tener un poquito de cuidado. Solo eso. Gracias, Eva. Bravo. Por allí creo que había una pregunta, ¿verdad? Hola. Otra vez. A ver, nos estamos preguntando por aquí si podría existir un universo de antimateria. Y si existiera dicho universo, que si colisionara con uno de materia, ¿qué ocurriría? Pero qué preguntas hacéis. Madre mía. Posiblemente sí. Posiblemente sí. Porque a ver, nuestro universo es de materia porque cuando se creó había más o menos la misma cantidad de materia y antimateria. En un momento determinado se aniquiló toda la antimateria que había
con toda la materia que le correspondía. Y había una diferencia entre 10.000 millones. O sea, por cada 10.000 millones de partículas de antimateria, había 10.000 millones 1 de partículas de materia. Esa diferencia es lo que queda ahora mismo de materia. Es nuestro universo. Es posible que estas entelequias de otros posibles universos, esa diferencia esté en el otro sentido, o incluso mayor, y hay un universo de antimateria. No debe ser descartable esa posibilidad. De eso ya hemos hablado, porque hemos visto que es posible la interacción entre estos multiversos, pero no está clara. Es posible en el momento de su creación, pero no está claro que exista la posibilidad de interacción entre ellos. Pues sería aniquilado. Cuando la materia se encuentra contra la antimateria, se aniquila. Se produce energía. Pues eso sucede continuamente. Las galaxias se pueden considerar como universos y las galaxias colisionan unas con otras y dan lugar a brotes de formación estelar, a nuevas estrellas. Se genera nuevo gas que se activa y se forman estrellas. Podemos planteárnoslo de esta manera también. Colisionan dos universos El problema es que sean dos universos con leyes de física diferentes. O sea, ya no sé qué sucedería. No sé cuál de las leyes de un universo o de otro prevalecería. Pero en cuanto a materia, sería algo similar a la colisión de galaxias, que no dejan de ser universos aislados, son como islas de universo. Venga, más preguntas. Una más. Dos más. Venga, dos más. ¿Hay dos allí? Hola, soy Fernando. Estás aquí, es que no te veo. Es que había dicho por aquí. Hola, soy Fernando. Bueno, estoy de acuerdo con la chica que ha hablado ahora mismo porque yo soy un lego en la materia, solo he leído un poquito, entonces tampoco... creo que aquí se han mezclado en esta conferencia muchos conceptos, que muchos son físicos y otros son completamente metafísicos, rozando la filosofía completamente. Es lo que sucede con los multiversos. Es algo que el tema de los multiversos y igual no tanto con el tema de la teoría de las cuerdas, las supercuerdas, pero el tema de los multiversos yo creo que es algo que es una cosa que se plantea y está fuera de la física ahora mismo. Eso creo que está fuera de la física. Después empezar a mezclar diferentes universos que tienen diferentes leyes físicas con diferentes dimensiones. Si estamos hablando de que se aniquila la materia con la antimateria, eso solo sería si las leyes de la física son las mismas. Si son diferentes leyes físicas o diferentes dimensiones o tienen diferentes formas de actuar, es algo que no se puede plantear. Por eso digo que es muy metafísico, entonces es algo que está fuera completamente de la ciencia, creo, en estos momentos. Claro, es que posiblemente si se unen dos universos ni siquiera interaccionan. Es como los neutrinos que pasan a través de nosotros y no nos enteramos. Entonces estamos mezclando cosas científicas con cosas completamente filosóficas. Después está el concepto del antropocentrismo, el universo que tenemos nosotros que es completamente antropocéntrico. Todas las constantes del universo, en nuestro universo, favorece la creación de la vida. ¿Es así realmente o no es así? Según nuestras medidas, al final todo va encaminado. Hay una teoría que es la teoría antropocéntrica. Todo va encaminado a que la vida aparezca, pero porque se encadenan determinadas circunstancias. Pero eso en otros multiversos igual no tendría por qué ocurrir. Entonces, simplemente pues en otros planetas en los que pueda haber cosas vida, que están no tiene por qué haber fuera de la física, fuera del empirismo. empirismo. Entonces, pues bueno, es muy filosófico este tema, me parece a mí. Solo quería apuntar esto como algo para tener en cuenta. Gracias. De acuerdo. Y la última, allí. Allí. Levanta la mano. Sí. Hola, me llamo Marcin y tengo una pregunta bastante tonta, digamos. No hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Mi respuesta seguro que lo es. Es sobre materia negra, ¿no? Porque se habla mucho de
de que hay materia negra que existe lejos y que por la cual se puede contar algunas cosas que antes no, teoréticas que antes no se podía contar, ¿no? Pero yo siempre estaba pensando, bueno, si la materia negra está ahí muy lejos, no sabemos dónde, lejos, está también por aquí, ¿no? Porque como estamos en la misma, digamos, en casi el mismo universo, aunque un poco diferente desde el centro hasta los bordes, ¿no? En breve, ¿la materia negra se podría encontrar aquí en esta sala? Hay diferentes tipos de materia oscura. Nosotros la llamamos materia oscura, no negra, ¿vale? Eso, perdón, gracias. Hay diferentes tipos de materia oscura. Por ejemplo, antes de que se descubriesen, de que se empezasen a utilizar los radiotelescopios, las nubes de hidrógeno molecular que solo emiten en ondas de radio eran invisibles, no las conocíamos, no las veíamos. Era materia oscura porque no la veíamos, en el sentido astrofísico de fotones de luz visible. Las enanas marrones tampoco las conocíamos. En ese sentido las podemos considerar materia oscura para la astrofísica del pasado, ¿vale? Entonces, en un sentido, materia oscura es todo lo que no éramos capaces de ver. Por ejemplo, se empezó a hablar de materia oscura cuando no casaba la velocidad a la que giraban las galaxias con la masa que se medía en su centro. Entonces, postularon que tenía que haber una materia ahí, una cantidad de masa apreciable, una cantidad de masa bastante grande, para mantener la galaxia rotando a esas velocidades. A eso se le empezó a llamar materia oscura. Aparte de esa materia oscura, que es materia bariónica, como de la que estamos formados nosotros, protones, neutrones, electrones, existe otro tipo de materia oscura, que no somos... A ver, ¿cómo explicarlo? Que no sabemos muy bien cómo percibir, no sabemos muy bien cómo medir, pero que tiene que estar ahí, de alguna manera, para que encajen las ecuaciones y el formalismo de la física del modelo estándar, que es el que se explica toda la física del universo. En ese sentido, ese tipo de materia oscura que no somos capaces de saber cómo medir, podría estar aquí. Es decir, no hay única materia oscura, hay varias. Ahora mismo solo se habla de la que no somos capaces de percibir. Pero lo que pasa es que históricamente ha habido diferentes tipos de materia oscura. Esa que no veíamos, pero que luego en un momento determinado hemos ido viendo, y esta otra que ahora mismo no somos capaces de medir. Pero es lo mismo que sucedía con las nubes de hidrógeno molecular, como te decía. Antes no éramos capaces de verla, no éramos capaces de medirla. Ahora no somos capaces de medir un cierto tipo de materia oscura. Posiblemente en el futuro sí, encontremos las herramientas para medirla. Entonces dejará de ser materia oscura. Gracias. ¿Alguien quiere decir una frase para cerrar? Yo no, por favor. ¿Cualquier frase para cerrar? Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por estar aquí. Vale. Bueno, gracias a todos por participar en este experimento, que es la primera vez que hacemos, un debate completamente abierto sobre un tema tan especializado. Para cerrar, solo 3 cosas operativas. Primero, somos voluntarios. TEDx Madrid es una organización de personas que trabajan sin que el dinero esté implicado de ninguna de las maneras para difundir este tipo de conocimiento. Si vosotros queréis organizar un salón, podéis. Si queréis, con vuestros amigos, compañeros, colegas de trabajo, estudiantes universitarios, colegas profesores, organizar eventos como estos es gratis, y si os interesa la licencia, estaré ahí. Se ha caído al suelo, estaré ahí y os diré cómo se hace. A partir de mañana, una grabación de todo ese debate va a estar en el canal de Vimeo de la Casa Encendida, muy importante. Nosotros trabajamos esto porque TED nos da la posibilidad de hacerlo, nos da una licencia. Esta licencia se renueva cada vez, es decir, que os vamos a mandar un cuestionario, es muy breve, pero es fundamental que contestéis, porque la respuesta va a Nueva York directamente y nosotros vamos a poder continuar a hacer el evento solo si vosotros, la comunidad, dice que este evento tiene algún tipo de valor o de interés. Si no, no la vamos a poder seguir haciendo. Por tanto, os pedimos eso. Próxima cita,
no tiene nada que ver con física, pero la decimos igualmente. 3 de abril, aquí a las 5:30, nos conectamos en directo con la Fundación Gates en Seattle para hablar de temas de desarrollo y de salud global, para hablar de temas de vacuna, para hablar de temas de religión y sus efectos en el desarrollo internacional, para hablar de temas de agricultura, para hablar de temas de la influencia en activismo. Por tanto, un tema muy diferente, pero con ponencias en vivo que vamos a ver retransmitidas y después un debate del público moderado por Gonzalo Fanjul, que tiene en El País un blog que se llama 3.500 millones. También es gratuito y mañana sacamos el link para apuntarse. Y por último, no sé si Pedro Rubio de la casa, que nos ha dado este espacio tan generosamente, quiere decir alguna cosa para cerrar. ¿Quiere decir algo, Pedro? No. Pedro, gracias mil por habernos dado este espacio y a todos.